Bienvenidos un día más a su canal de confianza para todas las noticias jugosas del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día espectacular, y si no es así, prepárense porque hoy vamos a adentrarnos en un drama que Dios mío, tiene nombre y apellido, Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de la talentosa, la guapa, la adorada Demet Özdemir. Pero no precisamente por sus éxitos profesionales, sino por algo que, según parece, ha estado ocultando, una gran mentira. Y no estamos hablando de una pequeña invención para salvar los muebles, no señores, estamos hablando de algo que podría cambiar la percepción que tenemos de ella. Prepárense porque hoy destapamos la olla a presión. Vamos a analizar todas las pistas, las declaraciones, los rumores y los hechos que nos han llevado a esta explosiva conclusión. Así que pónganse cómodos, sírvanse un cafecito o su bebida favorita, porque este chisme está que quema. Pero antes de que nos lancemos de lleno al salseo, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los dramas turcos tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada suscripción nos ayuda a seguir investigando y trayéndoles las noticias más jugosas. Así que ya lo saben, dedito arriba y a suscribirse. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir. Un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento turco e internacional. La conocemos por sus papeles en telenovelas exitosas como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente Anfara. Su talento es innegable, su belleza cautivadora y su carisma arrollador. Pero, ¿qué pasa cuando la imagen pública cuidadosamente construida empieza a tambalearse? Durante años Demet ha proyectado una imagen de mujer fuerte, independiente, trabajadora y muy conectada con sus raíces. Siempre se ha mostrado cercana a su familia, especialmente a su madre y a sus hermanos. Ha hablado abiertamente sobre sus humildes comienzos y cómo trabajó duro para alcanzar el éxito. Esta narrativa ha resonado profundamente con sus fans, que la ven como un ejemplo a seguir. Demet, con su sonrisa contagiosa y su actitud positiva, se convirtió en un modelo a seguir para muchas jóvenes que aspiraban a lograr sus sueños. Sus entrevistas siempre destilaban humildad y una gratitud palpable por las oportunidades que la vida le había brindado. Esta imagen cuidadosamente cultivada la catapultó al estrellato, convirtiéndola en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Pero, aquí viene el pero. En las últimas semanas han surgido una serie de inconsistencias y contradicciones en sus declaraciones públicas que han levantado sospechas. Pequeños detalles que al principio parecían insignificantes, pero que al unirse forman un panorama mucho más complejo y, para ser honestos, bastante preocupante. Este cúmulo de pequeñas contradicciones, como la gota que colma el vaso, ha desatado una tormenta en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans que hasta ahora la idolatraban, se han sentido confundidos y traicionados. La imagen de Demet, antes intachable, ahora se encuentra bajo el escrutinio público. El primer indicio de que algo no andaba bien surgió a raíz de una entrevista que concedió a una revista de renombre. En ella, Demet hablaba sobre su infancia y adolescencia, describiendo una vida modesta pero feliz, llena de amor y apoyo familiar. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, al revisar entrevistas anteriores, encontramos discrepancias significativas en los detalles. Por ejemplo, en una entrevista de hace unos años, mencionaba haber crecido en un barrio específico de Estambul, mientras que en la entrevista reciente, se refería a otro lugar completamente distinto. Esta inconsistencia, aunque aparentemente trivial, despertó la curiosidad de algunos fans más perspicaces, quienes comenzaron a investigar más a fondo. ¿Por qué Demet cambiaría detalles tan básicos de su historia personal? Puede parecer un detalle menor, sí, lo admito. Pero cuando se suman más inconsistencias, la cosa empieza a tomar otro color. Otra diferencia notable se encuentra en la descripción de la profesión de sus padres. En algunas entrevistas, ha dicho que su padre era obrero de la construcción, mientras que en otras, lo ha descrito como un pequeño comerciante. De nuevo, podría ser un simple error de memoria, pero, ¿tantos errores en tan poco tiempo? Estas variaciones en la historia de su familia comenzaron a levantar serias dudas sobre la veracidad de su relato. Los fans se preguntaban si Demet estaba tratando de ocultar algo sobre su pasado.
Pero la bomba realmente explotó cuando un usuario anónimo en una popular plataforma de redes sociales publicó una serie de fotografías y documentos que, según afirmaba, demostraban que Demet había estado mintiendo sobre su pasado. Este usuario, bajo el nombre de Herceclerisoy Legend, afirmaba tener pruebas irrefutables de que la historia que Demet había contado sobre su infancia y su familia era una completa invención. La publicación se viralizó rápidamente, generando un torrente de comentarios y especulaciones. Entre los documentos se encontraban copias de registros escolares, actas de nacimiento y, lo más impactante de todo, una serie de correos electrónicos que aparentemente revelaban una versión muy diferente de su historia familiar. Los registros escolares mostraban que Demet había asistido a una prestigiosa escuela privada, algo que nunca había mencionado en sus entrevistas. Las actas de nacimiento, por su parte, revelaban que sus padres poseían una propiedad en una zona residencial de alto nivel, contradiciendo la imagen de humildad que siempre había proyectado. Según estos documentos, Demet no provendría de una familia tan humilde como siempre ha afirmado. Sus padres, al parecer, habrían tenido un negocio próspero durante su infancia, lo que les habría permitido brindarle una educación privada y una vida relativamente acomodada. El supuesto negocio familiar, según los documentos filtrados, se trataba de una cadena de tiendas de ropa de alta gama, un negocio que al parecer había prosperado considerablemente durante la infancia y adolescencia de Demet. Esto contrastaba fuertemente con la imagen de familia trabajadora y de bajos recursos que la actriz siempre había transmitido. Además, los correos electrónicos sugerían que Demet habría recibido apoyo financiero de su familia durante sus primeros años como actriz, algo que nunca había mencionado públicamente. Estos correos, supuestamente intercambiados entre Demet y sus padres, detallaban transferencias bancarias y acuerdos económicos que habrían permitido a la actriz enfocarse en su carrera sin preocuparse por la estabilidad financiera. Esta revelación, de ser cierta, pondría en tela de juicio la narrativa de autosuficiencia y esfuerzo personal que Demet siempre había promovido. Por supuesto, es importante tomar estas acusaciones con pinzas. La información proporcionada por el usuario anónimo no ha sido verificada de forma independiente y podría tratarse de una falsificación o de una campaña de difamación. La posibilidad de que los documentos sean falsos o manipulados es una preocupación legítima. Sin embargo, la cantidad de detalles y la aparente autenticidad de los documentos han generado una gran controversia en las redes sociales. A pesar de la falta de verificación independiente, la información ha sido lo suficientemente convincente como para sembrar la duda en la mente de muchos fans. Los fans de Demet se han dividido. Algunos la defienden a capa y espada, argumentando que tiene derecho a mantener su vida privada al margen de su carrera y que no tiene obligación de revelar detalles íntimos sobre su familia. Estos defensores acérrimos sostienen que la vida personal de Demet es asunto suyo y que no debería ser juzgada por decisiones que haya tomado en el pasado. Consideran que las acusaciones son una invasión a su privacidad y una muestra de la crueldad del mundo del espectáculo. Otros, en cambio, se sienten decepcionados y traicionados, argumentando que Demet ha construido su imagen pública sobre una base falsa y que ha engañado a sus seguidores. Este grupo de fans se siente engañado y decepcionado por la supuesta falsedad de la imagen de Demet. Consideran que la honestidad y la transparencia son valores fundamentales, y que la actriz ha fallado en este aspecto. Se sienten utilizados y manipulados por una persona que, según creen, ha construido su éxito sobre una mentira. Pero, ¿por qué Demet habría sentido la necesidad de inventar una historia sobre su pasado? Esa es la pregunta del millón. Podría ser que haya querido proyectar una imagen más cercana a sus fans, creando una conexión basada en la identificación con sus propias luchas y dificultades. La imagen de la chica de la calle que se abre camino en el mundo del espectáculo es una narrativa atractiva que puede generar empatía y admiración. Demet, tal vez, pensó que esta imagen la haría más accesible y relatable a su público. También podría ser que haya querido evitar la etiqueta de niña rica o enchufada, que a menudo se asocia con los actores y actrices que provienen de familias adineradas. En la sociedad turca, como en muchas otras, existe un cierto prejuicio contra aquellos que nacen con privilegios. Demet, tal vez, temía que si se revelaba su verdadera historia familiar, sería vista como una persona privilegiada y que su éxito sería atribuido a sus conexiones en lugar de a su talento y esfuerzo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que esta controversia ha puesto a Demet en una situación muy delicada. Si las acusaciones resultan ser ciertas, podría dañar seriamente su reputación y afectar negativamente su carrera.
La credibilidad es un activo invaluable en el mundo del espectáculo, y si Demet pierde la confianza de sus fans, podría ser difícil recuperarla. Las consecuencias podrían ser devastadoras para su carrera profesional. Sin embargo, si logra explicar las inconsistencias en sus declaraciones y convencer a sus fans de que no ha actuado con mala intención, podría salir fortalecida de esta crisis. Una disculpa sincera y una explicación honesta podrían ser suficientes para restaurar la confianza de sus fans. Si Demet logra demostrar que no tenía la intención de engañar a nadie, y que simplemente quería proteger su privacidad o evitar ser juzgada por su origen social, podría incluso salir fortalecida de esta situación. Hasta el momento, Demet no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el tema. Su silencio ha alimentado aún más la especulación y la incertidumbre. La falta de una respuesta oficial por parte de Demet ha intensificado aún más la controversia. El silencio en este caso se interpreta como una admisión de culpabilidad por parte de muchos fans. La presión sobre la actriz para que rompa el silencio y aclare la situación es cada vez mayor. Muchos esperan que pronto rompa el silencio y aclare la situación, ya sea para desmentir las acusaciones o para explicar por qué ha optado por mantener ciertos aspectos de su vida privada en secreto. La comunidad de fans y los medios de comunicación están a la espera de una declaración oficial por parte de Demet. La actriz tiene la oportunidad de controlar la narrativa y de ofrecer su propia versión de los hechos. El momento de hablar ha llegado. Esta situación nos recuerda lo importante que es la honestidad y la autenticidad en el mundo del espectáculo. Los fans valoran la transparencia y la sinceridad de sus ídolos, y se sienten traicionados cuando descubren que han sido engañados. La autenticidad se ha convertido en un valor fundamental en la era de las redes sociales. Los fans buscan conexiones genuinas con sus ídolos y valoran la honestidad por encima de todo. El engaño, por pequeño que sea, puede tener consecuencias devastadoras para la imagen pública de una celebridad. Al mismo tiempo, también es importante recordar que los famosos son seres humanos y que tienen derecho a proteger su privacidad y a no revelar detalles íntimos sobre su vida personal. La fama conlleva una gran responsabilidad, pero también implica una pérdida de privacidad. Los famosos tienen derecho a mantener ciertos aspectos de su vida personal en secreto y a no ser juzgados por decisiones que tomen en este ámbito. El caso de Demet Özdemir es un claro ejemplo de lo complejo y delicado que puede ser el mundo del entretenimiento. Las presiones de la fama, la necesidad de mantener una imagen pública impecable y el miedo a la crítica pueden llevar a las personas a tomar decisiones cuestionables. La fama puede ser un arma de doble filo. Si bien puede traer consigo reconocimiento y fortuna, también puede generar presiones y miedos que lleven a las personas a tomar decisiones equivocadas. Sin embargo, al final, la verdad siempre sale a la luz, y las consecuencias pueden ser devastadoras. La verdad, como dice el dicho, siempre termina saliendo a flote. Y cuando la verdad sale a la luz, las consecuencias pueden ser muy graves para aquellos que han intentado ocultarla. La reputación, la carrera y la vida personal pueden verse seriamente afectadas. Ahora, volviendo a lo que nos compete, después de este recorrido exhaustivo por el posible entramado de mentiras de Demet, es hora de recapitular. Hemos visto cómo pequeñas inconsistencias en sus declaraciones han levantado sospechas. Hemos analizado los documentos filtrados por un usuario anónimo y hemos explorado las posibles razones por las que Demet podría haber sentido la necesidad de inventar una historia sobre su pasado. La verdad, como siempre, sigue siendo esquiva. La verdad, como un fantasma, se esconde entre las sombras. Solo el tiempo dirá si finalmente se revelará o si permanecerá oculta para siempre. Lo que sí está claro es que esta controversia ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha puesto a Demet en una situación muy difícil. La presión sobre la actriz es enorme. El mundo entero está observando y esperando su respuesta. Ahora, solo queda esperar a que ella misma se pronuncie y aclare la situación. La responsabilidad recae ahora sobre los hombros de Demet. Ella es la única que puede aclarar la situación y dar una explicación a sus fans. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo del caso Demet Özdemir. Recuerden que la verdad es como el aceite, siempre flota. Así que estemos atentos a las próximas noticias y veamos cómo se desarrolla esta historia. La historia de Demet Özdemir está lejos de terminar. La verdad, como un río caudaloso, sigue su curso. Estaremos aquí para contarles cada detalle.
Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. No olviden que este canal existe gracias a ustedes. Sin ustedes, mis chismosos, este canal no sería nada. Su apoyo y su cariño son la razón por la que seguimos adelante. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet está mintiendo? ¿O creen que es víctima de una campaña de difamación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son el alma de este canal. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus debates. No se corten y déjenme saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que cada me gusta, cada compartir y cada suscripción, nos ayuda a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, denle con ganas a esos botones. Hagan que sus deditos trabajen y denle amor a este vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.